Buenas tardes. Continuando con el tema del video de ayer, respecto de los cánones de derecho canónico que se refieren a la retribución del sacerdote, ayer comenté el canon 281, ¿no? Que decía, bueno, ya lo dije en una ocasión, que el párrafo 3, el 281, dice que merecen una retribución que les permita proveer a sus propias necesidades y a la justa remuneración de aquellas personas cuyo servicio necesitan. Bueno, yo no lo completé un poco quizás la explicación de este canon, según mi parecer, ¿no? Según lo que a mí me parece, ¿no es cierto? Según cómo yo creo que, digamos, que debería ser la remuneración del sacerdote. Simplemente, como dice el Evangelio, ¿no es cierto? Para que pueda alimentarse, para que pueda vestirse y que tenga lo necesario y nada más. Y que sea feliz, muy feliz con los libros que tiene para estudiar, con las bibliotecas a las que puede acceder, que son libros que tienen muchos, con el servicio social, el servicio social, bueno, que le hagan aportes también, porque podrían hacerlo él mismo también, ¿no? Hay mutuales de la Iglesia Católica en las cuales, conozco una, escuché de una en la cual, ¿no? El sacerdote puede él aportar a una mutual un pequeño dinero y entonces la mutual se ocupa así de proveerle en caso de necesidad, de enfermedad, invalidez o un inconveniente que no le permita trabajar. Entonces, bueno, el hombre él mismo va aportando y ya está, ¿no? Lo que pasa es que estoy escuchando que había una mutual de estas en la cual los sacerdotes se negaban a colaborar. Le parecía que, no sé, no tenían ganas de aportar a esa mutual. Es como si se sintieran cómodos, ¿no? No teniendo esa protección eventual que podrían tener. Bien. Pero acá la costumbre, en este mundo de hoy, siglo XXI, pareciera que es que todo está centralizado en la diócesis o en un grupo de diócesis, ¿sí? O en la conferencia episcopal muchas veces, y entonces se ocupan de ese tema, ¿no? De hacer aportes de dos maneras se ocupan del sacerdote. Bueno, ahorrando ese trabajo de tener que aportar todos los meses, lo aportan directamente, ¿no? Y hay dos maneras. Una es que se lo hagan al Estado el aporte jubilatorio, que no deberían tener aporte jubilatorio estatal. Bueno, ya te lo dije, quizás no puedo, por así decir, desarrollar el tema ahora, ¿no? Pero ya lo he comentado por qué no conviene que tenga una jubilación del Estado. Y hay motivos muy serios por los cuales no es bueno. Motivos que tienen implicancias en el servicio a los laicos, ¿no?
Bueno, porque el sacerdote está para servir a los laicos, ¿cierto? Y también a los sacerdotes, pero principalmente, la gran mayoría, el sacerdote es uno de cada 100, dos de cada 100, no sé de cada cuántas personas, pero, o de cada 2, 3 mil, 5 mil personas. No es, digamos, el sacerdote, su trabajo lo desarrollan entre los laicos y para los laicos, ¿no es cierto? Entonces, se desvirtúa mucho el tema de su servicio sacerdotal cuando el hombre aporta al Estado, ¿viste? Y que después a los 65 años, supongamos, el Estado le pague una jubilación, ¿no? Y que sea el Estado que le pague esa jubilación. Tiene que ser siempre la Iglesia la que se ocupa de lo que el cura necesita, ¿sí? El sacerdote. Y para eso existen mutuales que también a las mutuales le aportan los obispos o la conferencia episcopal, tengo entendido que también deben aportar a esas mutuales católicas, ¿sí? Mutuales de la Iglesia Católica, con dinero de la Iglesia Católica y para los católicos, ¿sí? ¿Sí? Donde el Estado no existe. Bien. Entonces, y cuando en el párrafo 1, ¿cierto? Que es el más importante, ¿no? De los 3 párrafos, bueno, porque ahí se refiere específicamente a la remuneración del sacerdote, cuando termina diciendo sus propias necesidades y a la justa remuneración de aquellas personas cuyos servicios necesitan. Esto es realmente, parece insólito, y también parece muy insólito, muy necesario, ¿no? Y tal vez injusto también, porque el sacerdote necesita remuneración para él, ¿no es cierto? Porque imagínate, dice aquellas personas, con más de una, ¿no? 2, 3, serán 4, no sé cuántos quieren decir, y cuyos servicios necesitan. Bueno, es como si, no sé, como si fueran, parecería que fueran, ¿cómo puedo decir? Que tuvieran empleados a su servicio, no entiendo. Entonces, imagínate que ya es suficiente con darle al sacerdote lo que necesita. Todos los demás servicios se va a la comunidad, ¿no es cierto? No tiene por qué el sacerdote recibir el dinero él para pagarse determinados servicios, ¿no? Profesionales, como sea, lo que sea. Siempre la diócesis se va a ocupar, siempre la parroquia también. Pero eso es, digamos, por definición, que es la parroquia, la comunidad, la que se ocupa del sacerdote, ¿sí? El sacerdote, lo que ya lo dije una vez, tiene que, lo bueno, no digo que tiene que hacer esto, digo, lo bueno sería que él se consagre a su actividad y que la parroquia tenga organizado ya el tema del almuerzo, el tema de la cena, la merienda, el desayuno, para atender al padre. Después que tenga la ropa planchada, ¿viste? Que no tenga que andar planchándose la camisa. Y bueno, eventualmente no pasaría nada, ¿no es cierto? No sería tan terrible planchar una camisa de vez en cuando, ¿no? Pero te quiero decir que se puede organizar perfectamente la parroquia de esa manera, ¿no? Que la comunidad, ¿viste? Se organice y el padre tenga todo, ¿sí? Y como dije ayer, bueno, en otro video, que el padre tenga asegurado, bueno, que la parroquia, la diócesis le haga los aportes, en este caso la parroquia me parece que debería hacer, sí, que le haga los aportes a la obra social, ¿no? Y a una mutual para los temas de atención médica y también para, como digo, una mutual, ¿sí? Que se ocupe de ayudarle económicamente cuando necesita, ¿sí? En determinadas circunstancias, ¿sí? Bien. Entonces a mí me parece que el 281 se debería ser muy simple. Los clérigos dedicados al ministerio eclesiástico
¿no? Y que ejercen bien su trabajo, bueno, tienen que recibir una remuneración, ¿sí? Un estipendio, podemos llamarlo, para no llamarlo salario, que es más propio del mundo sacerdotal, pero llamamos salario, si quieren, un salario con el que pueda proveer a sus propias necesidades. Y nada más. Me parece que nada más, porque cuando dice, teniendo en cuenta la naturaleza del oficio, las circunstancias, el lugar, el tiempo, por supuesto que está, pero ya está determinado por la misma parroquia eso, ¿cierto? Porque si tenemos en cuenta, como he venido diciendo, que cada parroquia es un mundo, bueno, no es el mismo el mundo de una parroquia que está en La Quiaca, ¿sí? En el norte, en Jujuy, creo que es Jujuy la provincia, que una parroquia que está en la ciudad de Pergamino, supongamos. Es muy distinto. O que está en un barrio pobre, ¿sí? Y bueno, de todas maneras, siempre existe esa compensación que la diócesis puede realizar cuando hay reales necesidades del sacerdote en la parroquia donde trabaja, ¿de acuerdo? O sea, no se va a quedar sin comida, de ninguna manera, ni vestir dignamente. Por lo tanto, ese es el tema, que no crear quizás complicaciones, ¿no es cierto? Porque todo se resuelve perfectamente en una comunidad. Porque acá hay un error esencial actualmente en el mundo, en la mayoría de los países del mundo, en este momento, año 2024. Hay un error esencial que consiste en que las conferencias episcopales son las que determinan el salario de los sacerdotes o el obispado. Es un error realmente, me parece fatal, ¿no? Como puedes decir, bueno, el salario tiene que ser equivalente a tal gremio, ¿no? O como ya lo dije, o un salario mínimo, o 2 salarios mínimos, o 3 salarios mínimos también, o más también. No sé si hay una institución religiosa católica, a Dios, si quiero decir, que inclusive, no sé si era para el obispo, pero más de 3 salarios inclusive. Entonces, se complica mucho, ¿sí? Porque acá, como te venía comentando, acá tienen también el canon 282, que es el que sigue después del 281, dice, destinen voluntariamente al bien de la Iglesia y a las obras de caridad, los sacerdotes, ¿no? Lo sobrante de aquellos bienes que reciben con ocasión del ejercicio de un oficio eclesiástico. Con ocasión del ejercicio de un oficio eclesiástico. Bueno, tengamos cuidado con esta frase porque, ¿qué entienden por como dice acá, a ver? Dice, con ocasión del ejercicio de un oficio eclesiástico. Con ocasión del ejercicio de un oficio eclesiástico. Parecería que no se refiere al trabajo del sacerdote que hace durante 30 días, durante un mes, ¿no es cierto? Quizás se refiere, bueno, a que acá le agregan algunas cositas, como por ejemplo lo que podría recibir por un casamiento, que no debe recibir, lo que podría recibir por un bautismo, que no debe recibir, lo que podría recibir por intenciones de la misa, que no debe recibir, ¿sí? Modestamente te digo, porque es para el bien de todos, inclusive para el bien del sacerdote, lo que te digo. Entonces, ningún tipo de oblación, beneficio, no, propina, como quieras llamarlo, ¿no es cierto? No. El sacerdote tiene un dinerillo que le dan todos los meses quizás, ¿sí? Y con ese dinero, bueno, él puede pagar los gastos que él necesita pagar, ¿entendés?
Y ya está, no hay que complicar las cosas, me parece. Destinen voluntariamente al bien de la iglesia y a las obras de caridad lo sobrante. Bueno, todos tenemos la obligación moral, si se quiere, de ayudar a los pobres, ¿es así? Al pobre, la parroquia es la parroquia en cierta manera que tiene una responsabilidad frente a los pobres, porque la parroquia tiene unos dinerillos y de ahí saca una parte, hay gente que viene a pedir una ropita, que viene a pedir una pequeña ayuda por esto, por lo otro, ¿no? Y la parroquia, con el dinero de la parroquia, se le ayuda a ese pobre. El sacerdote no tiene que estar a cargo de los pobres necesariamente él. Lo que tiene que hacer es seguir el consejo, como cuando decía Jesús, los pobres los tendréis siempre con vosotros y podéis hacer el bien cuando queráis. Bueno, pero bueno, es importante, la limosna para el pobre no tiene precio en el sentido de que es una fuente de gracia verdadera, inmensa, ¿sí? Y entonces, pero no es que tenga, sí, además, si son dinerillos, bueno, puede ayudar, sí, pero no que ese dinero tenga que ser el que viene, por ejemplo, de celebrar casamientos, porque ya se desvirtúa mucho todo, ¿no? Ya quiere decir que no. Por eso, todo como nuestro Señor Jesucristo estableció, y nosotros entendemos que estableció, que no lo dijo así exactamente con todas las palabras, pero que está digamos, ínclito, podríamos decir, en el Evangelio, ¿sí? No me acuerdo bien lo que significa ínclito, lo voy a buscar, ¿no? Pero que está, ya tácitamente está explicado, ¿sí? Dice, una vez que con ellos, lo sobrante de aquellos bienes que recibe con ocasión del ejercicio, claro, dice bienes, ¿no es cierto? Como si le pagaran al padre, al sacerdote en especies. Generalmente el padre se le da un dinerillo, ¿no es cierto? Está bien, por supuesto, se le puede tener un fiel puede tener una tensión con el padre, pero eso no tiene que estar en el derecho canónico, me parece, ¿cierto? Si viene una determinada señora, ¿no? Una fiel, una mujer, digamos, de la parroquia, que se participa, que trabaja mucho y es amable con el sacerdote, le quiere traer, supongamos, un pastel, una pasta flora, lo que sea. Bueno, no pasa nada, ¿no es cierto? Es parte, sí, de la vida del sacerdote, de la vida diaria, ¿no? Qué sé yo, como pasa en una familia, digo. Así que, bueno, eso es lo que me va pareciendo de esto, ¿sabes? Y continúa, bueno, acá lo que yo tengo preparado para comentar, ¿no? Ojalá que pueda hacerme entender con esto. El canon 1274, ¿sí? Dice, en toda diócesis debe haber un instituto especial que recoja los bienes y las oblaciones para proveer conforme al canon 281. Como sabes, el canon 281 dice que el cura tiene que recibir, ¿sí?, una remuneración, ¿sí?, para que pueda pagar lo que necesita, lo que es necesario para su vida. Ya está. Entonces, para cumplir con el canon 281, entonces ya empieza acá cambiando la ruta del dinero, ¿viste? Porque entonces el dinero que va a la parroquia de los fieles es de la parroquia del barrio. En lugar de quedar en la parroquia, ¿sí?, para que después la misma comunidad determine todo, ¿no? El pago de los impuestos, el pago de los arreglos, el pago de los salarios, de los pocos salarios que hay muchos empleados en la parroquia, ¿no? Y los gastos del culto, ¿sí?, de la liturgia, para la liturgia. Y entonces la parroquia soluciona todo.
Ahora, allá están desviando el dinero, lo quieren mandar, entonces mucho de este dinero, porque dice, fíjate, es sorprendente que diga los bienes y las oblaciones. Digamos, parece que no quieren decir el dinero. Mira, estoy notando que no nombra el dinero en los cánones del derecho canónico. En todo caso, si dijeran limosna, ¿cierto? Que muchas veces que la limosna, sí, siempre no tenemos que olvidar que la limosna no es la misma monedita que le damos un mendigo, ¿no? Es la colaboración, es lo que la comunidad que puede digamos, significar bastante dinero, semanal o mensual, y mensual también. Así que no. Entonces, pero la limosna se puede entender así, sí, como que es, así como en un comercio la gente paga dinero, recibe, digamos, factura, no tanta. Bueno, la parroquia recibe tanta limosna, ¿sí? Llamamos limosna la cantidad de dinero que recibe la parroquia. Y quizás, mira, te va a parecer que yo voy como desmenuzando, ¿no? Cada párrafo, hasta palabra, ¿no? Porque todo tiene importancia, ¿sabes? Todo tiene mucha importancia. Y una vez me contó, ¿no? Un compañero de la universidad que decía que él trabajaba, me parece, trabajaba en el Congreso, con una tarea así de tipo más oficinista, ¿no? Que como un congresal o asesor, ¿no? Él era un empleado y escuchaba, ¿no? Veía que cuando se trata de una ley, bueno, y ojalá que sea así, ¿no es cierto? De verdad, y que sea siempre la ley buena para el pueblo cuando se trata. Decía que muchas veces se pasan un rato muy largo estudiando cómo se va a aplicar en ese párrafo uno de los artículos de la ley, ¿no? Le dedican mucho tiempo. Y no digamos, no, cambiemos aquí, hagamos de esta manera, de la otra. Porque esto es fundamental, ¿viste? Es fundamental. Y acá hay errores grandes. Me parece que hay errores muy grandes aquí, pero grandísimos. Pero errores que digamos, que tienen muchas implicancias graves, inclusive. Muchas implicancias graves en la vida interna de la Iglesia Católica. Bueno, en toda diócesis, repito, debe haber un instituto especial que recoja los bienes y oblaciones, ¿no es cierto? Dice bienes y oblaciones, lo cual, viste, no se entiende bien. Porque generalmente es dinero, es simplemente dinero, ¿no es cierto? Todo se paga con dinero, no se paga con, no sé, un kilo de arroz o con... Y las oblaciones son dinero, ¿viste? Y quizás confunde oblaciones, porque tiene que ser limosna, quizás. Para no confundir, ¿sabes? Para proveer lo que dice el Salmo 280, el canon 281, a la sustentación de los clérigos. Y después termina diciendo, el párrafo 1 del canon 1274, a no ser que se haya establecido otro modo de cumplir esta exigencia. Como en otros cánones sucede así, a no ser que se haya establecido otra manera. Bueno, te das cuenta de que entonces parecería que no tiene mucha seriedad lo que dice, disculpame, me parece, ¿no? Como para que mucha explicación, pero claro, acá dice otra manera de cumplir esta exigencia. La exigencia está bien, según esto. Entonces se refiere a la manera de cumplir la exigencia. Pero no, la exigencia estaría mal, porque no tenemos que exigir a las parroquias que manden todo mucho dinero a la diócesis, al obispado o a la conferencia episcopal, como sucede con el impuesto eclesiástico en muchos países de Europa, o por lo menos una quincena de países. Y que después eso lo juntan los obispos, todo el dinero, y con ese dinero se pagan todos los salarios del país, como en España, en Italia, en Alemania también, tengo entendido, en Bélgica lo paga todo el Estado, los salarios, todo eso. Es un escándalo, otra vez un escándalo. Porque no, entonces es como que se produce esa disociación de que yo te vine hablando en el video anterior.
y mediante la cual ya queda todo como desorganizado. Se produce una tremenda desorganización esta disociación que consiste en desunir a los clérigos de los laicos por medio de esta tarea de pagar el salario, ¿sí?, sin tener en cuenta lo que pasa en la parroquia, ¿no es cierto? No, el salario lo tiene asegurado y un salario que determinan ellos, lo cual puede ser un poco más, un poco menos, mucho menos, o de otra manera, pero no exactamente lo que tiene que decir una autoridad que no sabe lo que ocurre, no conoce la realidad verdadera de cada parroquia. Y he visto que hay mucho interés por la igualdad en el salario, ¿no es cierto? Mucho interés por la igualdad numérica. ¿Sí? Todos 900 euros, todos 1000 euros en Europa, ¿sí? En Estados Unidos hay una especie de media entre 2000 y pico de euros y 3000 y pico de dólares, quiero decir. ¿Sí? Es en torno a los 3000 dólares en muchos lugares de Estados Unidos. Es mucha plata, me parece, también. Pero bueno, eso no me quiero apurar a comentar otras cosas que esta por el momento, no la de hoy. O sea, lo que es el canon 1274, párrafo 1, no tiene sentido. Me parece que no tiene que haber una institución que recoja los bienes y obligaciones, porque no, cada parroquia, te repito nuevamente, tiene que ocuparse de la retribución de los sacerdotes. ¿Sí? Porque el hecho de que ahora no estemos en el siglo I de la Iglesia, ¿no?, en el cual no había, digamos, tanta facilidad, ¿no?, para concentrar el dinero en un lugar, no existían transferencias, no existía la contabilidad por medio de computadoras, no se hacía todo tan fácil, tan sencillo como ahora, ¿no? Ahora sí, pueden retener el dinero a cada fiel, lo concentran todo en la tesorería del gobierno, de ahí pasa a la conferencia episcopal, de la conferencia episcopal distribuye. No había toda esa organización, pero si hubiera habido eso así en el siglo I, tampoco hubiera sido buena, porque esto es un gasto enorme, desordena todo, desorganiza. ¿Y qué pasa con esto? Vos fijate que acá está un poco la respuesta, estoy intuyendo que en esta manera de trabajar está la respuesta a lo que sucede en Italia, en España, en Alemania, Bélgica, Francia y otros países de América Latina, en Estados Unidos mismo, porque al no estar el estipendio, ¿sí?, hablado, ¿sí?, consensuado en cada parroquia, ¿no?, con toda la comunidad, y que deje conformes a todos, comenzando por el párroco y los sacerdotes. Bueno, estando el sacerdote a cargo de la administración, ¿cierto? Partiendo de la base que el sacerdote, el párroco es el presidente del consejo de administración de la parroquia, ¿sí? Entonces, pero digamos que así como el párroco tiene que administrar todo de manera que como quien administra los bienes ajenos, ¿sí?, bueno, el padre tiene que tener una cierta ecuanimidad, ¿no es cierto?, en el pensamiento, tiene que tener equidad en el reparto tiene que pagar los impuestos justos, ¿sí?, ni más ni menos, tiene que la comunidad entera, ¿no?, con el párroco al frente, tienen que hacer los arreglos de la parroquia, y también tienen que pagar un estipendio al sacerdote, que todo tiene que estar clarísimo, bien determinado, ¿sí?, para que todo el mundo quede conforme. ¿De acuerdo? Pero así es como trabaja cualquier local comercial. Fíjate que cualquier negocio, como decimos acá en Argentina, no sé, cualquier comercio, ¿sí?, tiene empleados, tiene un dueño, y bueno, se recauda el dinero y bueno, el dueño paga los salarios de acuerdo, ¿no es cierto?, a cómo trabajan los empleados, si son puntuales y todo eso. Y lo que ocurre es que la parroquia no tiene un dueño,
una persona que es la dueña. El dueño de la Iglesia Católica es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ahí todos somos obreros, en una parroquia somos todos obreros, por supuesto. No es lo mismo el obrero sacerdote, ¿no? Pero bueno, pero a los ojos de Dios somos obreros, ¿sí? Entonces, no, los laicos tenemos que tener una conciencia clara de la importancia que tiene el sacerdote, no atenderlo bien, y pienso que se lo atiende bien, se lo va a atender muy bien porque estamos obrando de una manera que, después de 20 siglos, que no es la correcta, ¿entendés? Tener que convencerte yo a vos de que esta no es la manera correcta de trabajar, después de 20 siglos de experiencia, esto tendría que haber comenzado desde el siglo I, que tenía que haber sido así, como fue. En realidad no fue en el siglo I. Pero ahora no es como debería ser el tema. Vos sabés que ayer estoy viendo en internet algunas parroquias de Italia, ¿sí? Entraba en la página de internet y me fijaba cómo era tal o cual parroquia, al azar, ¿viste? Vos en internet escribís en Google para buscar, ¿no? Escribís parroquias de la ciudad de Milán, ¿sí? Católica, parroquia católica de la ciudad de Milán, en castellano, en español, lo ponés, ¿sí? Lo escribís. Y bueno, podías escribir en italiano, lo traducís primero la frase, ahí con el traductor de Google, es bueno que lo uses, por si no lo sabías, ¿no? Es práctico. Y entonces te aparece un mapita, es increíble, Google es increíble, porque encontrás todo. Te aparece un mapa pequeño con puntitos rojos, ¿no? Donde está parroquia tal, en el centro de Milano, más alejado. Entonces, bueno, haces un clic en una parroquia, aparece y tenés la página de internet de la parroquia, ¿sí? Bueno, y yo me llevaba la sorpresa de que en los comentarios que hacía la gente, ¿no? Inclusive tiene comentarios fabulosos, fascinantes. Entonces decía que yo he leído algunos comentarios, no muchos, porque también no había tantos, pero varias personas decían, lástima que estaba cerrado el templo, porque tenían donde opinan sobre el templo, sobre la parroquia. Y en otra decían que al cura era difícil encontrarlo, en una sola vez. Pero no vi que había actividad en la parroquia, no había actividad. No había, no tienen tanta vida las páginas como las que vi. Nuevamente te digo, ¿viste? En Estados Unidos no está el nombre del sacerdote, o de los sacerdotes que pertenecen a la parroquia, que trabajan allí. No tenés correo electrónico, más de uno por lo menos, para comunicar, no parece haber muchas explicaciones. Es como que el sacerdote parecería que recibe el salario, a ver, te digo con mucho cuidado, con mucho temor de Dios. El sacerdote, si recibe el salario como reciben, fijo para todos los sacerdotes, ¿sí? Más allá de lo que pasa en la parroquia, bueno, entonces como que no se siente tan responsable de cumplir con la tarea diaria de cada día, como si realmente fuera la comunidad la que lo atribuyera, ¿no? Y que estén todos contentos, que vean felices, que la parroquia tenga mucha vida, ¿no? Y actividad fecunda, que sean como una familia, que se aman de verdad, que trata de ser como los primeros cristianos, que la gente decía, mirad cómo se aman. Eso es lo mejor que puede pasar en la ciudad. En ninguna institución sucede eso, mirad cómo se aman. Eso tendría que quedarse en la parroquia, ¿no? Y eso es lo que da a la parroquia, la hace crecer, pero ahora tendría que crecer más que en el siglo I, me parece a mí. Con toda la experiencia que tenemos, la Iglesia Católica tendría que expandirse por todo el mundo, mucho más que en el siglo I todavía. Lo que pasa es que necesitamos Pablos, ¿sí? Apóstoles como él, que bueno, tengan mucho celo apostólico, tengan pasión por el apostolado.
En el párrafo 2 del canon 1274, leemos: donde aún no está convenientemente organizada la previsión social en favor del clero, cuide la conferencia episcopal de que haya una institución que provea suficientemente la seguridad social de los clérigos. Acá tenés. ¿Ves? Acá no se refiere al Estado, ¿no? Dice que la misma Iglesia Católica, las diócesis y las parroquias tienen que, digamos, en equipo, juntarse, ¿no? Los dirigentes, organizar, ¿sí?, una institución que provea suficientemente a la seguridad social de los clérigos. Por ejemplo, que puedan pagar a una mutual, ¿sí?, quizás como te dije una vez, que sea una institución de la misma Iglesia Católica, ¿sí?, sin fin de lucro, por supuesto, bien administrada, ¿no?, y en la que se pague una módica suma, porque, viste, pocos hacen mucho, ¿no? Y que reciba también quizás contribuciones, ¿sí?, de benefactores, ¿sí?, que como sucede en muchas instituciones de muchos países, que son reales, esas contribuciones son verdaderamente ciertas, ¿sí?, verídicas, ¿sí? O sea, entonces una mutual que reciba una pequeña cuota de los fieles, bueno, en este caso sería, supongamos que sea solamente los sacerdotes, aunque también me parece que podría ser de los fieles, y eso es una idea apasionante que ya he leído una vez, que podrían tener la diócesis, ¿sí?, la Iglesia Católica como institución mundial. Porque la Iglesia Católica tiene un banco en el Vaticano que tiene muchos millones, y bueno, si ese dinero se pudiera administrar bien, ¿no es cierto?, y la Iglesia tener sus propias mutuales en diferentes países, imaginás, podríamos tener un sistema quizás médico, pero el mejor del mundo, tal vez tendríamos. Pero bueno, esto es lo correcto, ¿entendés? Me parece bien. Lo que no me parece, a ver, bueno, yo te digo que me parece bien el hecho que diga conveniente que haya una institución, ¿sí?, una mutual, supongamos, convenientemente organizada para ocuparse de la previsión social, ¿sí? Sencillo, yo lo quiero. Después, eso es lo que me parece que está bien. No me refiero tanto a que sea la conferencia episcopal, me refiero al hecho de que haya un dinero solamente para eso, ¿no es cierto? Para la seguridad social no hace falta tanto dinero, bien, pero bueno, el dinero necesario para que haya una cobertura social para cada sacerdote, así de sencillo, ¿no? Después, el párrafo 3, constitúyase en cada diócesis, en la medida que sea necesario, una masa común. Bueno, acá habla de una masa común, es decir, habla de buena cantidad de dinero, ¿no?, con la cual puedan los obispos cumplir las obligaciones respecto a otras personas que sirven a la parroquia y subvenir a las distintas necesidades de la diócesis, por la que también las diócesis más ricas puedan ayudar a las más pobres. Bueno, respecto de esto, no sé, pues es una masa común, ¿no?, digamos, ¿cómo te diría? Que aportes, podríamos decir, ¿no? Y no sé si hay diócesis que tienen un porcentaje determinado para que cada parroquia contribuya con ese porcentaje. Por ejemplo, una manera de recibir más dinero de las iglesias ricas, de las parroquias ricas, quiero decir, no las quiero llamar iglesias porque son parroquias, creo que es el nombre adecuado. Si de cada parroquia recibe, por ejemplo, supongamos, ¿viste? ¿Cómo te diría? A ver, te digo un número que parece bajo, para no equivocar, para que no me entiendas que quizás te quiero sugerir, ¿no? Un 2%, ¿sí? ¿Me entendés? Después el número verdadero no sé cuál, un 2%, digamos un 2% de cada parroquia para que el obispado tenga para pagar estas cuestiones, ¿no es cierto? Por ejemplo, necesidades especiales, ¿no?, quizás para ayudar a una iglesia un poco más pobre, Bueno, fíjate que si es un porcentaje, y te quise decir 2%, bueno, para que me entiendas que es un porcentaje, una iglesia que recibe mucho dinero va a aportar más, va a realizar más aportes que
una que recibe menos dinero, porque el 2%, suponete, de 1.000.000 serían 20.000 pesos, y el 2% de 100.000 son 2.000 pesos, ¿sí? O sea, había una parroquia que estaría pagando 10 veces más que otra al obispado, aportando. Pero se me ocurre también que acá podría haber, de alguna manera, ¿no?, un sistema progresivo, es decir, en el sentido de que si una parroquia es rica, que las hay bastantes parroquias ricas, y me consta, me lo han dicho, bueno, que en lugar de 2% que aporten un 2,5, un 3, un 4, un 5, un 10, no sé, según eso se determina de manera equitativa, ¿no?, ecuánime, hablando de manera ecuánime, ¿no?, entre todos, ¿no es cierto? Algo que no sea ni muy ni tan, ¿no es cierto? En las parroquias tenemos que tener un poco ese criterio, ¿no? Pero bueno, que todos se queden conformes, ¿sí? Y entonces, se me ocurre, ¿no?, que así, algo así podría realizarse, ¿no? Y el párrafo 4 dice, porque acá dice también, en el tercero dice, una masa común, como dije, para cumplir obligaciones respecto a otras personas que sirven a la iglesia. Eso, a otras personas que sirven a la iglesia, no entiendo bien. ¿Serán las personas del obispado entonces? Serán las personas que trabajan en el obispado, pero no que sea yo que inventen trabajo, ¿no? Que sea justo lo necesario, que no inventemos, que no andemos, ¿sí? Que no amplifiquemos tanto todo, ¿no? Que hagamos todo sencillo, ¿no? Y lo necesario, ¿sí? Bien. Y subvenir a las distintas necesidades de la diócesis. Bueno, que se especifique bien todo, ¿no? Y se dialoga, ¿sí?, se consensúa. Bárbaro. O constituida, dice, dice, las necesidades de la diócesis, y por la que también las diócesis más ricas puedan ayudar a las más pobres. Perfecto. Bien. Bueno, por suerte, mira, déjame decirte que no son tantas las parroquias muy pobres. Generalmente, porque en la ciudad de Buenos Aires no parece haber ninguna parroquia que no pueda, digamos, recaudar limosnas, recibir limosnas, mejor dicho. Recibir limosnas como para poder pagarse los gastos. Siempre primero hay que buscar, me parece, la solución en cómo se está trabajando, ¿entendés? En la espiritualidad que tenemos, ¿no es cierto?, en la vida interior. Porque fíjate, modestamente te lo digo nuevamente, porque es sencillo decir, mira, no recibimos nada. Bueno, pero trabajemos como debemos trabajar, y debería haber, ¿sí?, siempre animándonos a trabajar con entusiasmo, con poner pasión en el trabajo, ¿sí?, tener celo apostólico y así, ¿no? El párrafo 4, el canon 1274 dice, la masa de bienes provenientes de las distintas diócesis se administra según las normas oportunamente acordadas por los obispos interesados. Bueno, sería bueno, acá me animo a decirte, ¿no?, y a tremendos obispos, que, bueno, siempre sería bueno aclarar, ¿sí?, con un consejo de laicos también, ¿sí?, normas, sí, que siempre haya laicos, ¿sí?, consultados y que participen intensamente de todas estas tareas, ¿sí? Tareas que no tienen que ver con el dogma, ¿no es cierto?, que no tienen que ver con la doctrina, con el magisterio de la iglesia. Esto es puramente administrativo, ¿sí? Bien. Y a la vez muy importante, ¿no es cierto?, muy importante que haya equidad, como idea central, ¿sí?, de toda la administración de la parroquia.
Acá tengo, ¿sabes? Cambiando un poquito de tema, dentro del mismo tema que es la apasionante situación de la Iglesia Católica, ¿sí? Interesante. Tengo unas informaciones que publicó el Instituto Central para el Sostenimiento del Clero en Italia. ¿No? Acá pareciera que, bueno, sí, es así, este instituto publicó esto para explicarle a los fieles de Italia, ¿sí?, cómo funciona esta institución para el sostenimiento del clero, ¿entendés? Y acá ves, ya estamos hablando de algo que en principio parece un despropósito. Y te digo que parece un despropósito porque, como ya comenté otras veces, ¿no? Estamos hablando de un dinero que se toma de los fieles, y en este caso doblemente inconveniente, porque este dinero que recibe el Instituto Central de Sostenimiento del Clero en Italia, no le viene porque, digamos, las parroquias hacen un aporte en todas ellas a este instituto, no. Esto proviene bueno, no, claro, acá, ya lo iré explicando cómo funciona esto, ¿sí? Pero yo te iba a decir que proviene del 8 por mil que recaudan en Italia, pero es algo un poco parecido, muy semejante. Porque también del 8 por mil obtienen dinero para pagar cuestiones de salario, si no me equivoco, ¿sabes? En Italia. Y ten en cuenta que esto se ha escrito, no es muy reciente, ¿sabes? Bueno, es del año 2020, sí. Que en 4 años pueden cambiar la situación, ¿no? La manera como se va modificando la administración de todos estos temas de clero, ¿no? Bueno, no es tan antiguo, por lo demás. Y nos dicen acá, ¿a dónde van las ofertas recogidas en Italia? Bueno, como esto es una traducción del italiano, acá dice ofertas, pero quizás quiere decir ofrendas, ¿entendés? Limosna, digámosle, como te dije antes, para simplificar. ¿A dónde van las limosnas recogidas en Italia? Bueno, tienen 4 canales de recolección que transmiten las limosnas a un solo lugar, que es el Instituto Central para Apoyo del Clero. Bueno, parecería que hay 4 canales de recolección, los cuales todos confluyen de alguna manera, ¿sí?, en el Instituto Central para el Apoyo del Clero, ¿sabes? Bien. Ya voy a explicar, si puedo, cuáles son esas 4 maneras, ¿no? ¿Para quién son? Bueno, desde su central en Roma, porque dice desde Roma acá, quiere decir, el ICSC, o sea, el instituto. Cuando digo el instituto me refiero para el sostenimiento del clero, ¿sí? Quiero decir eso. El instituto asigna los dineros recogidos en forma de remuneración mensual a los 38.000 sacerdotes italianos. O sea, quiere decir que lo que recibe el instituto es para remunerar a 38.000 sacerdotes, 35.000 sacerdotes activos en Italia, que trabajan en 26.000 parroquias, y alrededor de 3.000 sacerdotes ancianos o enfermos que vienen en su ayuda, el instituto, después de una vida dedicada al servicio. También ayudan, parece, a los ancianos, lo cual, como decíamos antes, tendría que haber una mutual para eso, ¿no? Pero bueno, acá ellos
trabajan de esta manera, ¿sí? Y estos son los 600 sacerdotes, los ancianos, ¿eh? No, los ancianos son 3000 sacerdotes y después tenés 600 sacerdotes que trabajan como misioneros en otros países y en países del tercer mundo, que también a ellos les llega también una remuneración. Y dice, todavía hay una forma más de sustento para el sacerdote local. Como si fuera un dinero que se agrega ya al típico salario, como te digo ya, que es de aproximadamente 1000 euros. Porque dice, una forma de sustento para el sacerdote local. ¿Por qué no es eso suficiente? Y dice, es el capital social. Cada sacerdote puede tener del fondo parroquial. Bueno, es acá ya te va a ser un poquito más difícil de entender, como también me resulta a mí. Porque no sé si lo explican, si lo entendí bien. Si un día lo entiendo mejor, lo voy a explicar si Dios quiere mejor, ¿sabes? Pero en principio hay un sistema que tienen que es desopilante. Para mí es realmente sorprendente, ¿no? Parece casi, ¿cómo te digo? Ilógico, no quiero decir irracional, parece muy poco lógico, ¿viste? Porque dice, cada sacerdote puede retener del fondo parroquial, del dinero que recoge la parroquia todos los meses, un 0,0723 euros al mes por habitante, ¿sí? O sea, por cada habitante el sacerdote recibe de ese fondo que hay en la parroquia 0,0723 euros, 0,0723 euros al mes por habitante. Hay muchas parroquias que logran asegurar a sus propios sacerdotes, párrocos y vicarios sustento. La mayoría de las parroquias pueden asegurar solo una parte, en muchos casos muy modesta. Es por eso que las limosnas para los sacerdotes de todos los fieles italianos vienen al rescate. Entonces hacemos la igualación, es decir, la igualdad de medios y tratamiento. ¿Ves? Ellos buscan la igualación, una igualación que no deberían buscar. Porque, como ya lo hemos comentado, tiene que haber mérito, ¿no es cierto? Tiene que haber trabajo. El hecho de que el sacerdote no trabaje por dinero, ¿no? O que le pagan por hora, ¿no es cierto? No hay que pagar ni por hora, ni tiene que pagarle, no hay que pagarle según un escalafón ya predeterminado. No, pero digamos que si el cura tiene que comer, bueno, tiene que darse la comida, que se paga con dinero, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hablemos de comida si querés. El cura, para ganarse la comida, es como si, acá piensan, si hay un cura que no se gana la comida como otros sacerdotes, entonces hay que igualar, ¿sí? Porque me parece, yo lo entiendo de esta manera. Supongamos que la parroquia tiene que pagar los 1000 euros establecidos por la conferencia episcopal, ¿sí? Entonces, solamente tienen 700, entonces faltan 300, ¿sí? Bueno, habría que pagar aparentemente, según esta gente, y en muchos países, hay que pagar 1000 euros, ¿sí? Está bien que puede variar un poquito, más o menos, pero en general cobran más o menos todo reciben todos el mismo salario, muy semejante. Entonces, fíjate, 0,723 de lo que tiene la parroquia, que sería del fondo que está en la parroquia. Fíjate qué rebuscado, fíjate vos qué increíble que es totalmente increíble. Porque después te dicen que los habitantes, ¿no es cierto? ¿De cuántos habitantes? Bueno, si es un pueblito de 3000 habitantes, ¿sí? Y bueno, tenés que calcular 0,0723 euros por 3000, o 5000, o 10.000 habitantes, ¿sí? Según. Ahora, imagínate vos, tener que calcular eso que es muy variable, muy aleatorio.
la gente que abarca la parroquia. Es totalmente desopilante. Realmente increíble, parece mentira que se haya ocurrido. ¿Cómo obtuvieron el 0,0723? ¿Sabes? Cuando vos sacás la cuenta, lo multiplicás, te puede dar unos cientos de euros, te puede resultar unos cientos de euros. Y con eso, bueno, completan e igualan, dice. Pero bueno, no hagamos estas cuentas, olvidémonos de todo esto, queridísimos sacerdotes y obispos y cardenales. Olvidémonos de todo esto. Porque eso, otra cosa que yo te quería comentar, era que lo que se busca con la sencillez que había en el primer siglo, y que es la que parece que habría que implementar, y lo que yo te ayudo modestamente, te propongo, es simplificar. Estamos haciendo de una cuenta, de una suma de 4 números, ¿no? Estamos haciendo un número lleno de jeroglíficos, matemáticos, ¿viste? No tiene sentido. Entonces tenemos que simplificarnos, los católicos, y saber que todo se puede hacer de manera sencilla, muy sencilla, y muy admirable también al mismo tiempo. Bueno, esto lo dejo acá, ¿viste? Porque ya más o menos una idea te di, y eso es un poco la idea, ¿entendés? Pero no tiene sentido andar, porque además en otro lugar dice, a ver si está por acá. No sé si lo traje, porque hay varios artículos sobre Italia, ¿no? Y no lo tengo acá, o sea, porque también no me daban mucha ganas de andar dedicándole tanto tiempo a esas cuentas rarísimas, ¿no? Bueno, continúo un poquito con esto si Dios quiere. ¿Por qué las limosnas van a Roma y cada parroquia no proporciona directamente a su sacerdote? Fíjate cómo en esta pregunta está la solución perfecta, la más apasionante, la más sencilla, la más rápida y eficaz para poder solucionar el problema de la parroquia. ¿Por qué tanto despelote? ¿No? La palabra despelote está aceptada por la Real Academia, por las dos te digo. ¿Por qué tanto despelote? ¿No? Si se puede resolver tan sencillo todo. Como diciendo el chiste, ¿para qué vamos a hacer las cosas fáciles si podemos complicarlas un montón? ¿No? Digo, parecería que estamos razonando de esa manera. Pero bueno, ojalá que aprendamos a simplificarnos los católicos. Yo no puedo juzgar a nadie por esto, no sé, porque quizás tienen razones, viste, de valor para poder, digamos, establecer estos parámetros, estos razonamientos matemáticos. Bueno, pero bueno, yo simplemente te digo, seamos más sencillos. Pero qué interesante, fíjate acá, lo que yo tengo diciendo, que lo había leído esta pregunta, ¿sí? ¿Por qué cada parroquia, cada una, no proporciona directamente a su sacerdote? Pero es que vos sabés que los mismos protestantes, hay muchas congregaciones protestantes, ellos las llaman congregaciones, ¿no? a la iglesia protestante, ¿no? A una denominación en general, ¿no? Y ellos mismos, en un librito que escrito por una mujer que conoce mucho el tema de la administración de iglesias, ella da por definido, ¿sí? Entonces, entendía que por definición la atribución del pastor en la iglesia debe ser la determinada por la comunidad cristiana. ¿Sabes? Por la comunidad cristiana. Así de sencillo.
Y de hecho creo que el Evangelio es lo que vos descubrís del Evangelio, que es esa comunidad donde van cada apóstol, en ese pueblito donde van y se quedan unos días. Bueno, que eso en realidad es una síntesis de la parroquia. El hecho de que haya miles y decenas de miles de parroquias en el mundo sigue siendo igual que en ese pueblito donde estaban los apóstoles, ¿sí? Que Jesús les dijo, no lleven alforja, no lleven dos túnicas, no lleven bastón, no lleven nada, porque el obrero merece su salario, o sea, ya van a recibir. Y vos sabés que a los no muchos días de haber, digamos, vuelto ellos de esa, porque lo mandó de dos en dos, a los 70 o algo así que tenía, ¿no? Lo mandó de dos en dos por los pueblos, ¿no? Los partió por todos los pueblos para que vayan preparando el camino a él, que después iba a ir, ¿no? Y a predicar, a hacer milagros. Pero ¿qué pasa? Que un tiempo después, ¿sí? Que los mandó, los envió, le dice, cuando los envié sin nada, ¿no es cierto? Sin alforja, sin bastón, sin dos túnicas, ¿les faltó algo? No, no nos faltó nada. Entonces no les va a faltar nada al sacerdote. Ojalá que nunca le falte nada. Pero no le faltó nada. ¿Y qué sacerdote podría decir que le faltó algo, no? Porque qué increíble, ¿no? Muchos sacerdotes pedían limosna, pero siempre tenían, en la Edad Media, ¿no? Como cuando hablaba de la vida del santo cura de Ars, en alguna determinada situación. Pero sé que hay órdenes mendicantes, ¿no? En la cual el fundador, uno de los fundadores dijo, no quiero que vayan a mendigar, no quiero que vayan a mendigar. Porque claro, de hecho, si trabajan, la comida la van a tener. No, Dios no pensó a la iglesia para que comidan, para que cada vez que tengan que almorzar tengan que ir a pedir limosna. No, de ninguna manera, ¿no es cierto? ¿Por qué cada parroquia no proporciona directamente a su sacerdote? Y la respuesta es, la limosna nació, esta limosna, ¿no? Porque acá se refiere, quizás no te lo explicaron bien en principio, a que una de las cuatro maneras como recogen dinero, ¿sí? Como colectan dinero en Italia, es por ejemplo, el impuesto eclesiástico, el 8 por 1000, que desordena todo. Es un desorden tremendo, ¿sí? Y es desde todo punto de vista inconveniente. Otra manera es la gente que, motu propio, ¿no es cierto?, por voluntad, dice, bueno, sí, yo pongo mi dinero en una parroquia, pero además ellos quieren que la gente, el que quiera, voluntariamente, haga un aporte directamente a este instituto, ¿comprendés? Esas serían dos, el 8 por 1000 y esto. Una tercera manera de contribuir al sostenimiento del culto es lo que vos dejás semanalmente, el dinerillo que dejás en la parroquia, ¿sí? Semanalmente, quincenal, mensual, como vos determines, ¿no es cierto? De modo que cada mes la parroquia pueda tener, ¿sí?, lo suficiente para mantener todos los gastos, ¿sí? Así es sencillo. Bien. Y la cuarta manera estará por aquí, pero no sé exactamente cuál es en este momento. Pero estas tres maneras son un poco principales, ¿no? El típico modelo de que la gente va a la parroquia, ¿viste? En realidad yo me estaba refiriendo al cepillo, como dicen en España, es decir, lo que la gente pone en la bolsita, que ya no debería estar más ese sistema, ¿sí? Alguien me comentó que en España hay parroquias que tienen una, no sé si es una acción de España, no sé, que tienen contiguo al templo, muy casi al lado, digamos, una alcancía, un lugar de colocar el dinero, ¿sí?, de las contribuciones, ¿sí?, al culto. Entonces,
acá dice que este sistema me parece a mí, a ver si lo corrobora, este sistema de que el laico, ¿sí?, además de la parroquia y del 8 por mil, que ya también le descuentan, le piden que envíen un dinerillo acá para exclusivamente pagar el estipendio del sacerdote, el salario del sacerdote. Entonces, como ves, no sé si te vas dándote cuenta de que está todo muy, ¿cómo te diría? Muy desorganizado, ¿sí? Parece organizado, pero es un desorden, hay mucho desorden, parecería. El 8 por mil. Esta manera de mandar dinero directamente a este instituto, que de hecho es el porcentaje que manda dinero acá es muy pequeño, porque la gente no tiene mucha ganas de aportar a este instituto, ¿sabes? Por las cuestiones que después, si Dios quiere, lo puedo leer. Hoy no te puedo explicar todo, porque fíjate, quizás podría, pero voy a ver como si puedo un poquito completar una parte de este artículo que lleva tiempo, me parece, ¿viste? De esta explicación del instituto. Dice, la idea esta de la limosna, ¿no?, que envían exclusivamente los fieles para pagar los salarios de los sacerdotes, como si no hubiera plata para pagar, ¿no?, con el 8 por mil, con lo que reciben la parroquia, parece realmente difícil de entender, ¿sí? Evangélicamente difícil de comprender. Bueno, nació como una herramienta eclesial para que todos los fieles apoyaran a todos los sacerdotes, especialmente a los de las parroquias pequeñas o pobres, para los cuales ya hemos visto y se realiza en muchas diócesis, es lo que está establecido, digamos, de manera, ¿cómo te diría?, de manera natural, de manera espontánea, podemos decir, se da. ¿Para qué complicar? ¿Para qué crear institutos? ¿No? ¿Para qué crear el 8 por mil? Que interviene el gobierno y se gastan decenas de millones de euros, por no decir, podrían ser cientos de millones de euros en varios años, muchos cientos de millones de euros en una década, lo que se gasta para el 8 por mil. Hay que administrarlo del gobierno lo pasa a la conferencia episcopal, la conferencia episcopal está llena de empleados que distribuyen ese dinero. Innecesario, todo que no hace ninguna falta de dedicar dinero para todo ese complejo circuito del dinero, ¿viste? Bien. Entonces, como vuelvo a esto, para que los fieles apoyaran, acá dice, para que todos los fieles apoyaran a todos los sacerdotes, especialmente a los de las parroquias pequeñas o pobres. Bueno, como si no fuera suficiente, me parece que era suficiente, pues solamente con lo que recibe la parroquia. Si está bien organizada, va a alcanzar para todo, Y acá dice, la limosna desde 1985, esta limosna, no la que la gente envía cada uno, el que decide a este instituto, desde 1985 ha reemplazado a la feria salario asignado por el Estado a los sacerdotes. Bueno, no sé si tenía es decir, porque esto es muy complicado, no tenés por qué entenderlo así tan fácilmente. Esta limosna existe desde 1985, podemos deducir, 40 años aproximadamente. Reemplazó al salario que asignaba el Estado a los sacerdotes. También, otro escándalo, el Estado dando dinero para pagar a los sacerdotes, que durante muchos años sucedió en Italia. Entonces, después, discúlpame, yo puedo seguir con esto, pero déjame que te diga, por favor, para que vayas pensando, ¿cómo no van a haber problemas en las parroquias? ¿Cómo no va a haber dificultades? ¿Cómo no va a estar la parroquia muy fría en su accionar, en su actuar, en su funcionamiento? ¿Cómo no va a haber frialdad? Aparentemente, ¿no? ¿Cómo no va a haber falta de gente? Porque claro, no está organizada como debiera. Ay, me duele, ¿viste? Me duele decir esto.
Y entonces, continúo, ha reemplazado, acá dice, a la feria salario asignado por el Estado, como está traducido, bueno, a los sacerdotes, es decir, a lo que pagaba el Estado, ahora se recopila de esta manera, ¿sí? Como si no fuera suficiente lo que la gente aporta en su parroquia, que me parece, yo te dije, más que suficiente. Bien. Y después se explica, no solo en el espíritu de autonomía que debe haber entre el Estado y la Iglesia. Bueno, menos mal que lo dijo, por lo menos lo mencionó. El espíritu de autonomía, de lo cual no hay nada. Autonomía, no vemos nada. Si juntás todo el dinero que, el no pago de impuestos, el hecho de los monumentos históricos, que lo considera un monumento histórico, un edificio religioso, entonces el gobierno se encarga de pagar los arreglos, ¿sí? Y el 8 por 1000, y esto que la gente manda dinero directamente, y un montón de rubros que te lo podría leer, pero sería cuestión de muchas horas, ¿no? La cantidad de dinero que podemos, la educación, una ponchada de dinero para subvencionar la educación, que no tiene ningún sentido y que crea injusticias sociales, que crea, muchos problemas, pero serios problemas. Y bien, entonces acá tenemos que no solo el espíritu de autonomía entre el Estado y la Iglesia, que dice que es mejor, entonces mejor que el fiel aporte directamente, que así la Iglesia tiene autonomía, que no la tiene, ¿viste? Me parece que no tiene autonomía ni acá en Italia ni en casi ningún país del mundo, ¿sí? Entonces, continúa. Sino también, dice, porque la fraternidad en la Iglesia estaba llena. ¿Ves? Es una manera de escribir acá que o la traducción es mala, que es lo más probable, ¿viste? A veces no son buenas traducciones, pero bueno, lo leo así. Porque la fraternidad en la Iglesia estaba llena, y para evitar desigualdades, esto se entiende, para evitar desigualdades, entonces como que todo tuviera que ser igual, parejo, no importa el mérito, no importa la cantidad de trabajo que se haga, el trabajo que se realice, cómo se realiza, cómo se atiende a los fieles, si se realizan bien los bautismos, los casamientos, si se enseña bien el catecismo, si en la misa se predica adecuadamente, ¿no? Si la liturgia se respeta, que a veces no se respetan bien cada detalle de la liturgia, que es importantísimo. Y así hay muchísimos aspectos que considerar para que una parroquia funcione bien. Sino porque la fraternidad en la Iglesia estaba llena, y para evitar las desigualdades de posibilidades entre numerosas parroquias y comunidades más desfavorecidas. Me parece que podríamos decir comunidades desfavorecidas, que son muy pobres, bueno, ahí se entiende perfecto, ¿sí? Evitar desigualdades. No me parece que deba comentarse de esa manera, disculpame, ¿no? Porque la igualdad consiste en que todos los sacerdotes tengan lo suficiente. Esa es la igualdad. Que vivan de una manera digna, que coman de una manera digna, que se vistan de una manera digna, que tengan dignamente lo que necesitan para estudiar, ¿sí? Para tomarse unos días de retiro espiritual, para hacer turismo, si se quiere también, unos días en el año. ¿Entendés? Cada sacerdote, lo que necesita el sacerdote. Bien. ¿Qué tan alto es el requisito anual de la Iglesia Católica Italiana para los sacerdotes? ¿Qué tan altos son los obispos y sacerdotes mensuales? O bueno, acá se refiere al salario, me parece, ¿no? O sea, quizás sí, aparentemente, ¿qué cantidad de dinero se destina a pagar los salarios? Disculpame.
El requisito anual de la iglesia, o digamos el presupuesto, habrá querido decir, el presupuesto anual para el sustento del clero es de 381 millones de euros. A lo que se suman también las ofrendas, esta es la limosna de este instituto, ¿sí? Querrá decir. Se trata de garantizar que los 38.000 sacerdotes diocesanos de todas las parroquias reciban una remuneración que en este año que varía desde un mínimo de 883 euros netos por mes para un sacerdote. Bueno, pero ves, ya aumentó. Estos son 1.000 euros actualmente, ¿sabías? Aproximadamente. Si lees un artículo de estos que se refiere a la remuneración actual de los sacerdotes italianos, es de 1.000 euros aproximadamente. ¿Sí? Y sabes, quizás lo dejo aquí por hoy, el tema. Y para finalizar, simplemente comentarte, ¿viste? Que el Papa San Félix III, en el año 492, San Félix, decía, es ya un aprobar el error el no resistirlo. Es sofocar la verdad el no defenderla. Entonces, como que los católicos tenemos que resistir el error de manera cortés, ¿no? Respetuosa, caritativa, ¿sí? Y tenemos también el deber de defender la verdad, porque si no la sofocamos, ¿sabes? Y se difunde la mentira por todos lados, como está difundida hoy. Y el error también está difundido, pero está lleno de errores por todos lados. Entonces hay que resistir el error con la caridad, ¿sí? Bueno, con respeto, ¿sí? Con la fe también, en que todo esto puede mejorar muchísimo, pero muchísimo. Más de lo que pensamos. Ni soñamos quizás lo que puede mejorar la Iglesia Católica. Bien, con esto te agradezco. Y si Dios quiere, continúo en otra oportunidad con este tema. Que Dios te bendiga. Muchas gracias.